Tal como habíamos anunciado, a esta hora de la tarde vamos a conversar con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que ya nos acompaña desde el Palacio de la Moneda. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Perdón, desde el Congreso. Hola, buenas tardes, Karina. Estoy acá del Congreso, en verdad. Congreso, sí, clarísimo, ahí está. Y se nota, además empieza a sonar el timbre, ¿no? El timbre cuando están llamando a la sala. Sí. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Timbre. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Lo primero, si pudiéramos traducir muchas veces los temas que tienen que ver con economía y sobre todo con pacto fiscal, que es lo que ha comunicado el presidente Boric durante la mañana, cuesta que la gente los pueda aterrizar y los pueda entender, ¿no es cierto? Lo primero, saber si esto va a significar necesariamente un aumento de impuestos o es lo que propone el gobierno para quienes ganen más. El presidente dijo una frase, que los que ganan más en nuestro país tienen que pagar más. ¿Eso se va a mantener como una de las grandes ideas que plantea este pacto fiscal por parte del gobierno, ministra? Es un componente, sí, claro. Esto es un pacto por Chile, ¿no? Esto es un pacto para el desarrollo y el bienestar de nuestro país. Por eso involucra distintos ámbitos, distintos elementos. Uno son los principios que sustentan un cambio en el sistema tributario y de esos principios los más destacados son la justicia tributaria y la progresividad tributaria, además de la transparencia y la eficiencia del sistema tributario. Y en la justicia y progresividad se basa obviamente en los aumentos del impuesto a la renta a las personas de mayor ingreso, como también el que las personas que hoy día hacen planificación tributaria para eludir el pago de impuestos no lo puedan hacer más a través de las normas antielusivas. Eso en la lógica de modernizar el sistema tributario para que no solamente sea progresivo, es decir, los que tienen más paguen más, sin afectar a la clase media, y eso excluye obviamente a la clase media y por cierto también a los demás bajo ingreso, pero que también sea justo desde el punto de vista de que si yo pago impuestos todo el tiempo, una familia trabajadora común y corriente, ¿por qué hay personas que tienen más riqueza, que tienen mayor capital, que tienen mayor ingreso, que pueden hacer elusión tributaria? Eso no es justo, ¿no? Pero eso es una parte del pacto fiscal. Otra parte del pacto fiscal tiene que ver en el plano de la modernización del Estado, cómo lo hacemos más eficiente también, cómo garantizamos mayor probidad, que es aparte algo que se ha instalado en el debate público y que consideramos importante dar esas garantías y certeza en el buen uso de los recursos públicos, de que yo sepa además como contribuyente a dónde van a parar los impuestos, cuántas pensiones se financia, cuánta salud pública, cuánta atención a niños, niñas y adolescentes, etcétera. Cuánto de la política pública se financia con mi contribución. Y lo otro tiene que ver con todo el eje de crecimiento, desarrollo y productividad, que hay una agenda específica para este semestre en trabajar en cómo se genera mayor crecimiento, se aceleran ciertos procesos para la productividad y el desarrollo del país sin afectar el medio ambiente y por cierto los estándares sanitarios de la población, y cómo este va a contribuir también a los ingresos públicos para financiar políticas sociales. Y lo último es que todo esto está pensado en objetivos de gasto también, o sea, no es un pacto fiscal porque sí, es un pacto fiscal para el desarrollo y el bienestar de la población. Y ese bienestar se traduce en aumentar la PGU a 250.000 pesos, claro, que es 1,2% de la recaudación, del 1,2% del PIB. Está lo de salud, que va a salud mental, el per cápita en la atención primaria, está en la agenda de seguridad, ¿cierto? Está la agenda de cuidados de niños, niñas y adolescentes y también de personas mayores. Entonces está muy claro, muy nítido cómo cada punto del PIB que se pretende recaudar o fracción va destinado a objetivos de gasto para las personas, para necesidades que están presentes a lo largo y ancho de todo el país. Claro, al parecer la oposición no tendría mayores objeciones respecto de en qué se utilizaría estos recursos, pero sí ellos han planteado como una reacción a las palabras del presidente Boric. Primero dijeron que esto parece una lista de supermercado. Segundo, que sería una estrategia del gobierno para no seguir adelante o insistir con el proyecto de reforma tributaria a través del Senado. Y que si se busca esta vía, que es como una especie de disfraz de la reforma tributaria, que según ellos no ha cambiado nada respecto de la que ustedes habían presentado y que fue rechazada en la Cámara y ahora está en el Senado. ¿Cómo reaccionan ustedes frente a eso también? Considerando además que la oposición ha dicho que aquí no ha habido diálogo, que no se les ha consultado a ellos como un pacto fiscal como tal.
A ver, lo primero es que esto es un pacto fiscal para el desarrollo y el bienestar del país que recoge una cantidad de propuestas que han surgido de los diálogos que ha sostenido y las reuniones que ha sostenido el ministro de Hacienda. Justamente es un pacto fiscal y no solo una reforma tributaria, porque amplía la cantidad de componentes que a través del proceso de diálogo y de escucha se han incorporado. Criticarlo ahora por la cantidad de elementos que tiene no debería ser algo que sea justificable de parte de la oposición, dado que lo que se ha solicitado permanentemente es incorporar otros elementos, no sacarle. Ahora, el pacto en lo que respecta al sistema tributario es distinto. Hoy día, por ejemplo, no está el impuesto al patrimonio, que venía en la propuesta original, ¿no? Pero sí mantiene la posibilidad, por ejemplo, de rebajar una parte del impuesto a la empresa, porque se utiliza una parte de ese impuesto en reinversión para el desarrollo productivo, que es algo clave si queremos hablar de crecimiento y desarrollo productivo en nuestro país, claro, ¿no? Y lo último es que aquí, si no se dialogó con alguien, es porque ese alguien o ese sector no quiso concurrir nunca al diálogo. Ahora, y eso debería ser capaz un sector de la oposición de transparentarlo y señalarlo claramente. El ministro Marcel tuvo un sinfín de reuniones, tanto con gremios, grandes empresas, pequeñas empresas, con distintos sectores de trabajadores, también con los sectores políticos, tanto no solo del oficialismo, por cierto, también del Partido de la Gente, de Democracia Cristiana y otras fuerzas políticas que estuvieron disponibles a acercarse, disponibles a conversar, disponibles a dialogar y generar acuerdos, ¿no? Al menos hacer sus propuestas. Lo que llama la atención, y esa ministra, disposición no estuvo de parte de los que hoy día critican que esto no se conversó con todos, si fueron ellos los que nos quisieron conversar. Claro, lo que llama la atención aquí es que tengan visiones tan opuestas respecto de una misma instancia, porque no sé si le está fallando el retorno, parece que no tiene retorno, lo perdió. La estamos llamando de nuevo a la ministra para que tenga retorno respecto de la pregunta, que es fundamental. Y lo que llama la atención es que hayan versiones tan opuestas respecto de una misma situación. Porque aquí lo que dice la oposición es que nunca los llamaron, ni a ellos, ni a las pymes, ni a las medianas empresas, ni tampoco a los grandes empresarios, para consensuar este anuncio de pacto fiscal. Y por otra parte, el ministro Marcel, hace pocos instantes, a eso de las 3 de la tarde, hizo un punto de prensa donde él dice, tal como reafirma la ministra vocera de Gobierno con quien estamos conversando, que son los integrantes de la oposición y los pequeños empresarios, o más bien la oposición, los que no concurrieron al diálogo. Entonces, aquí lo que llama la atención es cómo hay dos versiones tan opuestas respecto de una misma situación. No sé, ministra, si me alcanzó a escuchar parte de lo que le estaba preguntando. Eso es lo que llama mucho la atención. Es que no alcancé a escuchar, estaba hablando, no sé si ustedes me escucharon. Lo resumo cortito. Perdimos conexión en un momento. Sí, cómo hay versiones tan opuestas respecto de una misma situación. Porque la oposición dice, no nos consultaron a nosotros como para hablar de un pacto fiscal con ese título, ni tampoco a las pequeñas y medianas empresas ni a las grandes empresas respecto de lo que se iba a anunciar. No es algo convenido entre todos. Y por otra parte, el ministro Marcel hace poquito hizo un punto de prensa, eso de las 3 de la tarde, y él dice y reafirma lo que usted estaba señalando, que es la oposición la que no fue a las instancias de diálogo que se plantearon. Entonces, ¿cómo hay versiones tan opuestas respecto de una misma situación? No, las convocatorias, reuniones fueron en reiteradas oportunidades. Lo que pasa es que no hubo voluntad de concurrir a esas reuniones. No hubo voluntad de sentarse a conversar. Entonces, la verdad es que llega un momento donde un gobierno que tiene una responsabilidad de Estado debe decidir avanzar con quienes estén disponibles a avanzar. Si solo nos quedamos a la espera de la posible disponibilidad de conversación de los que no quieren, la verdad es que lo único que hacemos es estancar al país. Y nosotros no estamos disponibles a renunciar a aumentar las pensiones de los jubilados, no estamos disponibles a renunciar a aumentar los recursos de la salud pública, tampoco estamos disponibles a renunciar a mayor recaudación para financiar los desafíos que tenemos en seguridad, y menos vamos a estar disponibles para renunciar a la posibilidad de terminar con la elusión tributaria de hoy día, aquellos que tienen los recursos para hacer planificación tributaria y eludir el pago de impuestos. O sea, tenemos responsabilidades y tareas que cumplir. No podemos esperar 1 o 2 años a aquellos que no quieren conversar y que buscan distintas excusas, dependiendo de la coyuntura, para no hacerlo.
nosotros sentimos que también hay un mandato a la ciudadanía, ¿no? Que nos dice, ya, pónganse de acuerdo, por favor, avancen. Y es un punto donde simplemente hay que avanzar. Los diálogos se tuvieron más de 30 reuniones, 33 reuniones entre gremios, trabajadores y sectores políticos. Además de que permanentemente se ha escuchado a expertos y expertas, ¿no? Pero de lo que tiene que ver con representantes políticos o representantes empresariales o de los trabajadores, esas conversaciones se tuvieron, se recogieron las propuestas, se recogieron las miradas y junto con el pacto fiscal además viene como un itinerario, ¿no? Que es que partimos con el proyecto respecto a la modernización y las reglas para terminar con la elusión y la evasión. Hay una instancia para ver el tema del crecimiento económico y el estudio del impacto en la recaudación que puede generar eso también. Y ahí está todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sistema de permisos. Y luego para marzo, todo lo que tiene que ver con recaudación mediante impuestos a la renta. Esa es la fase y en ese itinerario sigue el diálogo, porque hay muchas cosas, o sea, prácticamente la gran mayoría tienen que igual legislarse, ¿no? Tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como en el Senado. Claro que sí. Ahora, quiero llevar a otro tema. El diálogo continúa. Es un pacto que dibuja una ruta y que tiene principios y elementos claros. Claro, y en algún minuto igual se va a tener que propiciar algún diálogo entre todos los sectores. Ahora, quiero llevarla a otro tema y tiene que ver con el emplazamiento de Diego Chalper, parlamentario de oposición, que ayer, luego de asistir a la Contraloría y también a la luz y al amparo de lo que ha pasado en el caso Convenio, planteaba que este punto de inflexión y este momento político es muy similar a lo que le pasó a la presidenta Bachelet en 2015 cuando estalló el caso Penta y el caso Soquimich, y que por lo tanto el presidente Boric debiera pedirle la renuncia a todo el gabinete y cambiar a todo el gabinete. ¿Qué le parece a usted esa afirmación y cómo recibía en el gobierno? Bueno, lo recibimos el día lunes y dijimos que nos parecía ridículo, que eso no garantizaba ningún posible avance. El mismo ejemplo que sacó del gobierno de Michelle Bachelet, que hizo un cambio de gabinete completo, no dio garantías de disminuir la beligerancia de la oposición, siguieron tratando de obstaculizar y frenar la reforma y los cambios, por lo tanto, que no nos vengan con cuentos, ¿no? Lo dijimos así claramente el día lunes en la vocería, porque como gobierno no estamos disponibles a la amenaza y a los chantajes. No estamos disponibles a que se nos diga tienen que salir todas las autoridades para que recién nos sentemos a conversar, porque en el fondo no ha habido voluntad de conversar en estos aspectos. Ahora, y se refleja en que antes de que sucediera todo lo que hemos visto con el caso Convenios, no había voluntad de conversar sobre pacto fiscal, no habían propuestas sobre reforma previsional. Entonces, lo que se necesita acá es que haya un cambio de actitud, que haya un cambio de ánimo de la oposición, que no esté pensando solo en los contextos electorales internos o de país, sino que esté pensando realmente en cómo hoy día garantizamos acuerdos en beneficio de las personas. Y aquí el gobierno ha hecho distintas propuestas. Hicimos muchas que lograron avanzar, porque en menos de 2 años sacamos el royalty minero, que vamos a promulgarlo el día jueves, sacamos el copago cero, que ha beneficiado también a millones de personas en materia de salud pública, sacamos el salario mínimo con un aumento histórico, sacamos las 40 horas con un amplio acuerdo, o sea, voluntad de conversar, de dialogar y ceder en posiciones. Este gobierno lo ha tenido ayer, hoy y lo tendrá siempre. Pero por cierto, que no podemos quedar sometidos o atrapados o encerrados, ¿cierto? Y frenados por el chantaje de un sector de la oposición. Pero en términos de la señal que se pudiera enviar también hacia la ciudadanía después del estallido del caso Convenio, ¿no se ha evaluado en el gobierno la posibilidad de hacer algún cambio, algún ajuste en el gabinete que envíe una señal respecto de que aquí está pasando algo y que las cosas que se han conocido, los casos que se han revelado, están teniendo consecuencias a nivel político, más allá de nivel judicial, donde hay investigaciones abiertas, ¿no? O sea, pero tenemos 2 tipos de consecuencias a nivel político. Las consecuencias que implican tomar acciones responsables, acciones administrativas, acciones judiciales, involucrar al Consejo de Defensa del Estado para defender los intereses de los ciudadanos, que es el buen uso de los recursos públicos, crear una comisión de expertos para evitar que esto vuelva a pasar, es decir, las mejoras. Y hay otras consecuencias políticas que tienen que ver con la utilización política de estos casos. Y lamentablemente en un sector se está utilizando eso, en vez de preocuparse por cómo se resuelven los problemas, se quiere utilizar el caso de Convenios, que no solo
tiene que ver con el gobierno central, hoy día tiene que ver también con los gobiernos regionales, tienen que ver con cosas que se hicieron también en el gobierno anterior para hacer un cambio de gabinete infringiendo un golpe al gobierno del presidente de la República. El presidente de la República es quien evalúa a sus equipos. Si es que hay alguien, sea seremi, subsecretario, ministro o ministra de Estado, que ha cometido un ilícito, que ha cometido una irregularidad, el presidente ha sido tajante. Aquí es caiga quien caiga, pero tampoco va a permitir la cacería de brujas. Pero si es que nosotros acudimos a ese emplazamiento bien utilitarista de la oposición, sería justamente caer en la lógica de la cacería de brujas. ¿Y en base... Cuando finalmente lo que necesitamos hoy día es establecer dónde están las responsabilidades, que la justicia actúe, porque los jueces están en otro poder del Estado. Los jueces no están ni en el poder legislativo ni en el poder ejecutivo, ¿no? Y en eso yo quiero cerrar solo con una cosa, ¿sí? Karen, que es que el gobierno, frente a los hechos, ha actuado rápidamente. Cada uno de los hechos que se han presentado, evaluando rápidamente, y en el caso de la subsecretaria de la Seremi de Cultura, y tomando las medidas de la Seremi de Cultura de la región metropolitana. Bueno, eso es algo que justamente, exactamente, justo en el caso de la Seremi de Cultura de la región metropolitana lo está viendo el ministro de Cultura. Todavía porque no hay si una existe decisión. Igual razón. Se habían en el dado caso de la 24 subsecretaria. horas. Eso va prontamente, porque lo Estado está a cargo del ministro de Cultura esa revisión, pero insistimos, que tengan la claridad, la ciudadanía, que si existe igual razón respecto a la subsecretaria, va a existir igual disposición. Y en eso, para quien sea. Así hemos estado actuando en cada uno de los casos. Hoy día, además, a propósito de la solicitud que hizo el Ejecutivo, el Gobierno, al Consejo de Defensa del Estado se le ha instruido en un acto judicial a la Fundación Democracia Viva devolver los recursos. Sí. Que se les entregaron, ¿no? Porque necesitamos que esos recursos además vuelvan a las personas, no solo que vuelvan al Estado, sino que se vuelvan a entregar e invertir en donde se necesita, que en este caso son los campamentos. Ministra, le queremos agradecer por haber conversado con nosotros. Son hartos los temas, siempre se nos quedan temas en el tintero. Muchísimas gracias. Vamos a ver cómo sigue el pacto fiscal y también todas las repercusiones. Los temas, muchos temas. Tenemos mucho tiempo para conversar de pacto fiscal. Lo importante, solo quiero cerrar, es que Chile todavía es un país desigual a pesar de los avances que nos entregó la CACEN. Y para enfrentar esa desigualdad se requiere diálogo, se requiere acuerdo, se requiere disposición y sentido también de urgencia. Muchas gracias y por supuesto siempre está abierta la invitación para que nos venga a acompañar acá al estudio, sigamos conversando porque parece que lo del pacto fiscal viene para largo, así que sin duda que extendida la invitación. Muchas gracias, ministra, que tenga una buena tarde. Muchas gracias a ustedes por el contacto, muy buenas tardes.